Hola, muy buenas, hoy con Fran nos vamos a trasladar hasta un momento de la historia, como siempre hacemos, en este caso nos toca de cerca, es la Guerra Civil, es el final de la Guerra Civil, es la caída de Barcelona, porque hoy vamos a hablar de todo lo que se escondió detrás de la pérdida de Barcelona para los republicanos y por tanto la conquista por parte de las tropas franquistas, de las tropas nacionales. Hoy en Simple Política, la caída de Barcelona. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy, como cada viernes, episodio histórico. Conectamos con Fran, que nos va a hablar hoy de algo cercano, de algo de lo que ya hemos tratado varias veces. Hemos tratado varias veces, digámoslo así, guerras o conflictos en Barcelona como la Guerra Civil. Hoy lo juntamos todo y hablamos de la caída de Barcelona durante la Guerra Civil. Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Hay que decir que últimamente estamos cayendo en desgracia con Barcelona, que es prácticamente nuestra ciudad, pero en un mes y medio hemos retratado el bombardeo que hizo Espartero en el siglo XIX y hoy hablaremos de la Barcelona republicana, que cayó en manos de los franquistas en enero del 39, es decir, que no estamos dejando en buen lugar a Barcelona, es decir, hay que traer o la Barcelona olímpica o algo, dentro de poco tenemos que compensar de alguna manera. Sí, bueno, al final la historia es la que es, ¿no? Y pues son estas efemérides, pues que de vez en cuando está bien recordar, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, Barcelona también se distingue por algo más que por bombardeos y por guerras. Tú mismo lo has dicho, ¿no? La Barcelona olímpica, de que un día podemos tratar en estos episodios de historia, porque ya es historia, hace ya 30 años. Va a hacer este año 30 años, ¿no? De aquellos Juegos Olímpicos, por lo tanto yo creo que no podríamos... se siente un poco viejo, ¿eh? Pues sí. Recuerdo en el subir con mi madre al terrado de mi piso, donde vivíamos cuando yo era pequeño, para ver pasar la llama olímpica. O sea, un poco viejuno. Esto es una batallita. Ya es una batallita, ya lo sé. Oye, pues hablamos precisamente hoy de otra batallita, ¿no? De la batallita, entre comillas batallita, que sucedió en la segunda ciudad española, la capital industrial del país, y que cayó en el 39, como decimos, en manos de los rebeldes, sumiendo pues la República en un caos y básicamente avanzando lo que 3 meses después sería la derrota y, pues la derrota republicana. Hoy en Simple Política, como decimos, Fran, venimos a hablar de la caída de Barcelona y lo que aconteció en aquellos trágicos días para la ciudad condal, en ese, como decimos, enero del 39, y que no dejó de ser casi el aperitivo o la avanzadilla de lo que sería la derrota republicana. Sí, fue totalmente la avanzadilla, como veremos en el episodio de hoy, ¿no? Tú lo has dicho, fueron días trágicos y sobre todo caóticos, ¿no? Porque piensa que unos meses antes, unas semanas, meses antes, el Ejército Popular de la República había perdido la batalla del Ebro. Aquella batalla finales del 38, segunda mitad, ¿no? Duró varios meses, ¿no? En el 38 fue la más sangrienta de la guerra y al final fue un intento del gobierno republicano, pues, de romper las líneas franquistas precisamente por el Ebro, ¿no? Pues para así reconectar Cataluña con Valencia y Madrid, ¿no? Sí, que podía haber cambiado el signo de la guerra. Correcto. Bueno, el gobierno republicano, sobre todo con Negrín, ya al frente con Juan Negrín, ¿no? El doctor Negrín, al frente del gobierno republicano, lo que buscaba era una intervención internacional, aguantar, porque la República ya no tenía fuerzas, ¿no? Para hacer frente a los franquistas. La Unión Soviética ya daba a la República por vencida, no renovaba el armamento y esto coincidía pues con las ofensivas alemanas e italianas que no dejaban de ayudar a Franco, ¿no? Pues de alguna manera pues la República intentó esta desesperada ofensiva pues para ganar tiempo, ¿no? Fue una ofensiva que pese a las primeras victorias, porque se cruzó el Ebro, pilló por sorpresa a los franquistas. Hubo un efecto sorpresa, sí. Correcto, pero que acabó en una derrota sin paliativos, que digamos que dejó a Cataluña indefensa ante el avance del Ejército Nacional pues desde Lleida y desde Tarragona. Sí. Mira, sin ir más lejos, en diciembre de 1938, con ya la batalla del Ebro ya ganada, ¿no? El mes anterior, el Ejército Nacional penetró a Cataluña cruzando el río Segre. Sí que es cierto que Lleida ya había caído unas semanas antes en manos de los fascistas, por lo que la siguiente gran capital en el camino del ejército de Franco hacia Barcelona era Tarragona, que acabó cayendo el 14 de enero. Ya. ¿Vale? Del 39. Sí.
Mientras tanto, Barcelona, todo esto, pues seguía siendo bombardeada y no había planes sólidos para defenderla, Claro, ¿no? claro. No había una estrategia, ¿no? Había una Ni huida de personas, recursos. ni recursos, ni estrategia, ni ánimos, ¿no? Ya. Las maniobras militares eran dirigidas por el general Vicente Rojo, que os sonará a muchos, un general de la República, pero no pudieron contener a los nacionales, que bajo el mando del general Juan Yagüe, que era la punta de lanza del Ejército Nacional en Cataluña, pues barrían cualquier intento de defensa del territorio catalán, ¿no? Sí. Aquí hay que recordar que las tropas republicanas, de nuevo, recordamos, estaban totalmente desmoralizadas ante la derrota que ya se avecinaba y también pues estaban cansadas. Imagínate 3 Claro, años claro. de guerra. Sí, era salir a un partido sabiendo que lo vas a perder. Correcto, cansancio, ¿no? Una cosa es salir cansado pero con expectativas, ¿no? Pues que ni Ya. expectativas tenían, ¿no? Y no menos importante, las diferencias políticas que había entre pues, republicanos, digamos, más liberales, más conservadores, ¿no? Anarquistas, comunistas, catalanistas, ¿no? Que estaban dentro de lo que era el bando republicano, pues hicieron el resto, ¿no? Claro. Digamos que en Barcelona nadie se hacía cargo de la situación y los nervios pues cundían en una ciudad pues que llevaba meses, recordemos, acogiendo a miles de refugiados de otras partes de España que huían a su vez del empuje de los nacionales. Sí, sí, claro. Iban retrocediendo, por decirlo así. Correcto, tú imagínate la situación en una ciudad tan poblada como Barcelona, ya de por sí, ¿no? Pues esos miles de personas que huían de las acometidas del ejército de Franco, pues imagínate la situación en Barcelona, los nervios a flor de piel, ¿no? Y con todo esto, con el ejército nacional llamando a la puerta, Sí, ¿no? como aquel que dice, Acababan ¿no? de ganar Tarragona. Correcto. Mira, es que cuando se supo que había caído Tarragona este 14 de enero, ya comenzó la huida de miles de personas de Barcelona en dirección a Francia, Ya. ya temiendo pues, que la capital catalana pues, cayera a los Sí, pocos sí, días, sí. ¿no? Como así fue 2 semanas después. Digamos que la situación ya se fue de madre cuando se supo que el gobierno de la República, que estaba en Barcelona desde hacía algunos meses por el riesgo que corría Madrid y Valencia, que más asediadas desde el minuto 1 de la guerra, ¿no? Pues digamos que este gobierno de la República que estaba en Barcelona cogió los bártulos para huir a Girona y luego a Figueras, ¿no? Y Claro. imagínate tú si ves que los mandamases salen corriendo de un sitio. O sea, la impresión que te daría es de me tengo que ir, porque si se van estos es que hay problemas, ¿no? Claro, no, imagínate, me puedo imaginar las escenas, unas escenas que además supongo que es lo que oí hace unos meses, ¿no? Que decimos que a veces cuando vemos a todos estos refugiados y personas que llegan desde Oriente Próximo pidiendo asilo desde Afganistán, Irak y demás, que siempre hablamos siempre se comenta, ¿no? El hecho de, mucha gente lo compara con los españoles que fueron los 60 y tal, a Alemania y tal, con trabajo. Digo, no, es que hay que comparar a esa gente con los que huían, con los que nos estás contando ahora. Con los que en Claro, el 39, sin trabajo eso ni es. nada, con la maleta, con lo Con lo puesto. puesto, Sí, sí. salían bueno, como tú dices, esas escenas en desbandada hacia el norte, hacia Francia. Claro, tú has puesto un buen ejemplo, ¿no? Porque, a ver, los españoles que salían de España o que se movían dentro de la península, de zonas rurales e industriales, pues era por una cuestión económica, de expectativas, ¿no? También había un contexto de pobreza, quizá de fondo, pero claro, estamos hablando en el 39, que es gente que tiene que huir porque es que está incendiando su pueblo, ¿no? O sea, Sí, o puede acabar muerto. Es decir, cuando tomen Correcto. Barcelona pueden ir a por mí. Correcto, ¿no? Estos son masas de refugiados que colapsaron, esto nos recordarán a muchas escenas que estamos viviendo en muchos puntos de la Sí. geografía, sin ir más lejos, Afganistán, ¿no? Con El la aeropuerto, lo que pasó en salida. el aeropuerto hace unos meses, sí. Correcto, gente que quería salir porque, bueno, porque las expectativas eran negras, ¿no? Pues en Barcelona en este enero del 39, pues se dieron escenas de colapso de carreteras al norte de la ciudad, de gente que huía hacia la frontera francesa. Mira, según las crónicas de la época, salían en coches, en bici y hasta andando. Claro. O sea, la desesperación era máxima, ¿no? El 24... Sí, que, a ver, a lo mejor los que vivís lejos de Barcelona no os lo imagináis, pero desde Barcelona hasta Francia andando hay es un un trecho. rato. Bueno, desde Girona, que está más cerca andando hasta Francia, hay un trecho. Claro, es andando, es que además son días, estamos hablando de días. Días, No, sí. Mira, el 24 de enero, 2 días antes de la llegada de los franquistas a Barcelona, las autoridades republicanas eligen, digamos, a un afortunado, por decirlo de alguna manera, Sí. como comandante militar de Barcelona. Se trata del general José Brandaris, que había sido capitán general de Menorca, ¿no? Durante la guerra no había estado muy al tanto de los movimientos de bélicos en España, Sí. y que digamos que se hizo en España, en la península, quiero decir, Sí. que se hizo un poco longuis y pasó del cargo. Dijo, Bien. yo no me Hombre, puedo hacer cargo de esto. Bueno, ya.
el marrón era mayúsculo, todo hay que decirlo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que al frente de esta defensa, entre comillas, de Barcelona, queda un coronel, Jesús Velasco. Ya, claro, es que, Digamos pero, bueno, que, claro, pero la bueno, no, situación que se encontró Jesús Velasco. claro, no faltaba moral, faltaban soldados, faltaba material en el bando republicano, que estaba exhausto y convencido de que la derrota era inminente. Sí, sí. Y haré un inciso para hablar de Velasco. Es que porque Velasco es uno de esos militares de fuertes convicciones católicas, ¿no? Y que recordemos que había combatido en Cuba y África, o sea, defendiendo los restos del imperio. Sí, 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 sí. Estamos hablando de esta época, ¿no? Y que Jesús Velasco, perdón, se había mantenido fiel a la República tras el golpe de Estado del 36, ¿no? Y digamos que combatió en varios puestos, ¿no? Durante la contienda civil, sobre todo en el área de Teruel. Ya, bueno. Velasco, pues tras la caída de Barcelona, pues huye a Francia, donde es recluido en uno de los campos de concentración, donde el gobierno del Frente Popular francés, ¿no? A priori hermano del español, del Frente Popular español, ¿no? Sí. Pues dio su particular bienvenida a miles de exiliados republicanos que huían del fascismo, ¿no? Meses después, todo hay que decir, Velasco acabaría siendo detenido por la Gestapo y enviado al campo de exterminio de Dachau, en Alemania, donde acabó muriendo en condiciones pésimas. Claro, hay que recordar que, aunque no es la historia que nos ocupa hoy, pocos meses después de toda esta huida de gente hacia Francia, fue la invasión de, bueno, pocos meses, a ver si unos cuantos meses, Sí, pero hablamos de la invasión nazi de Francia y correcto. que obviamente pilló a muchos exiliados republicanos en Francia. Eso es. Y como este caso de Velasco, pues acabaron en campos de concentración y de exterminio nazis, pues donde muchos murieron. Sí, sí. Es una historia que no es muy conocida en España. En los últimos años sí que se está viendo un poco intentos, ¿no? A nivel de cinematográfico, de obras de literatura y tal, pues para dar a conocer a estas personas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, volvamos a Barcelona, volvamos a la historia. Barcelona. ¿Cómo estaba Barcelona en esas horas casi previas a la entrada? Mira, vamos a dar algunos testimonios que describen la situación que se vivió aquellos días. Sí. Uno de ellos es el de una joven, Teresa Pàmies, que es la madre del periodista Sergi Pàmies y esposa de Gregorio López Raimundo, son unos luchadores antifranquistas. Pues Teresa Pàmies relató cómo había enfermos y otros mutilados por la guerra que salían literalmente arrastrándose de los hospitales pidiendo ayuda a los que huían en coche, como ella, ¿no? Al exilio. Sí, sí. Gente que incluso ella recuerda que no recuerdo ahora las palabras exactas, pero decía que no me lo quitaré nunca de la mente, cómo nos gritaban, ¿no? Cómo nos llamaban de todo porque no nos lo podíamos llevar. Claro, no nos dejéis aquí. Yeah. Claro, imagínate soldados enfermos, mutilados, ¿no? Pues ¿qué harían cuando llegan los nacionales? Pues son enemigos, ¿no? Prisioneros de guerra, ¿no? Claro. O también tenemos el testimonio de Josep Andreu, que era el presidente del Tribunal de Casación de Cataluña, que, por explicarlo, era el órgano judicial de la Generalitat Republicana, y que describe la noche del 25 de enero, es decir, la noche de antes de la llegada de los franquistas, como de un silencio terrible, justo antes de salir en coche hacia Francia, tras haber cenado con el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que, recordamos, también fue detenido meses después por la Gestapo y entregado a España y fusilado en el castillo de Montjuïc. Sí, sí. Sea como sea, a la mañana siguiente, en este 26 de enero, soldados navarros, ¿no? Requetés y marroquíes, ¿no? Alcanzaban la montaña del Tibidabo y pues quedaba Barcelona, quedaba a sus pies, ¿no? Si conocéis, el Tibidabo es una montaña que está muy cerca de la playa, es la que comprime a Barcelona entre lo que es la montaña y el mar, ¿vale? Sí, correcto. Pues los soldados llegaron allí, pues vieron Barcelona a sus pies. Sí, claro, decimos, bueno, pues, dos montañas que tiene Barcelona, Montjuïc y Tibidabo, por decirlo así. Sí, correcto. Montjuïc es más la cercana al mar, es una montañita un poquito más... Pero bueno, que de alguna manera son las dos montañas. El Estadio Olímpico y demás, para el que no conozca Barcelona, y Tibidabo es la que queda como al otro lado de la ciudad. O sea, si tú quieres ir en coche o en moto, sería la que quedaría al otro lado de la ciudad. Correcto. Mira, el día de antes, los nacionales habían ocupado el aeródromo del Prat, donde ahora está el aeropuerto. Sí. Mientras que la República intentó, sin éxito, defender la línea del río Llobregat. Una anécdota. La Vanguardia, todavía en manos de los republicanos, pues definió aquel intento como una gran defensa que iba a costar romper a los nacionales, ¿no? Y que hasta comparar el Llobregat con el Manzanares, en referencia a la defensa de Madrid. Sí. Fue un desastre, fue una tímida defensa que cayó en poco tiempo y los nacionales, capitaneados, como hemos dicho, por el general Yagüe, pues acabaron entrando en Barcelona. Sí, sí, ya lo has dicho tú. Esto era horas antes, nos estás diciendo horas antes de la entrada en Barcelona como tal. Correcto. Mira, como anécdota, en Sant Joan d'Espí, el grupo municipal de Esquerra Republicana hace algunos años abrió una propuesta, una moción,
para desenterrar una fosa en la que el Memorial Democràtic, que es la entidad que se dedica pues a estudiar temas de memoria histórica, sobre todo de la guerra civil y del exilio, ¿no?, en Cataluña, Sí. pues marcó que hay una fosa en el cementerio de Sant Joan d'Espí, hay unas posibles localizaciones donde habría restos de estos soldados que intentaron defender el Llobregat, ¿no?, ante el avance nacional y que pues murieron en el intento, pues no tuvieron éxito, ¿no? Sí. Esto como anécdota, ¿no? Pues que hay Sí. todavía alguna fosa con varios soldados pues de que intentaron... España es famosa y cuando siempre que se habla de memoria histórica se recuerda eso, ¿no? España, el segundo país con más fosas o por descubrir o más gente en las Sí, es una cunetas, por cifra, decirlo no, así. no se sabe exactamente la cifra, ¿no? No, Garzón claro. ya dio algunas, pero bueno, de alguna manera sí que es cierto que hay miles, centenares de miles de personas pues, que están enterradas y que A día todavía, de pues, hoy. a día de hoy. De aquellos momentos, volviendo a Barcelona, Sí, quedan las fotografías pues, de muchos barceloneses saludando a los franquistas con el brazo en alto, ¿no? Y claro. diréis, hostia, ¿y esto? Bueno, digamos que era comprensible, puesto que hay que pensar que miles de personas del bando republicano ya habían huido. Que en la ciudad, digamos que quedaban más personas proclives a los nacionales, sobre todo burgueses, ¿no?, católicos y gente de orden. Y además esto hay que sumar el cansancio bélico. Tras 3 años de enfrentamiento, pues que esto hacía mella y que a la gente al final lo que quería era que la guerra acabara, ¿no? Y si eso suponía saludar al ejército franquista, pues, oye, pues Claro, en el fondo hay que entender, o sea, a ver, hay que entender en el sentido de que no vamos a encontrar tampoco una sociedad, todo el mundo súper politizado y súper polarizado. La guerra también pilló a mucha gente que hacía sus vidas, que, como tú dices, a lo mejor su primera prioridad era que acabase la guerra. Y, claro. Y luego que habría adeptos o más favorables o contrarios a la República o favorables a los nacionales, pero bueno, que encontramos también gente decir, oye, mira, se acabó la guerra, pues mira, pues viva Franco. Pues eso, sí, lo que sea. Bueno, mira, de hecho, sin ir más lejos, los comunistas intentaron repartir octavillas y organizar como una defensa ultranza casa a casa, ¿no? En Barcelona cayó en saco roto. O sea, nadie siguió el llamamiento, ¿no? Porque lo que dices, había ganas de que por fin la guerra, los bombardeos, el hambre, las limitaciones, ¿no? Pues acabaran. Por meter una anécdota también un poco más actual, si nos trasladamos a la invasión de Irak, por ejemplo, una de las cosas que más le costó en su momento al ejército norteamericano era controlar esa resistencia en las ciudades. Es decir, las ciudades no estaban del todo controladas porque siempre había resistencia de jóvenes, de grupos que, pues que se resistían y que bueno, pues que siempre había enfrentamientos entre el ejército a pequeños atentados, etcétera. Por tanto, lo que tú dices, lo que buscaban era más la paz que esa resistencia, como decías tú con las octavillas. Bueno, ¿y qué pasó tras la toma? ¿No? Por ir acabando el episodio, es decir, ¿qué pasó tras ese 26 de enero, esa entrada, entre comillas, triunfal del ejército fascista, el ejército nacional? Pues que las nuevas autoridades franquistas pues toman el poder. Van a la Generalitat, se hacen con el ayuntamiento, con la Generalitat, y Franco nombra al general Eladio Álvarez como jefe de la ocupación. Una persona que iba a organizar los primeros días, ¿no? Pues me gusta que lo llame jefe de la ocupación. Jefe de la ocupación. O sea, me gusta que use la palabra ocupación. Ocupación, ¿no? Sí. Mientras que también Franco pues, impulsó la vuelta a Barcelona de los llamados catalanes de Burgos, que eran varios intelectuales catalanes pues, que digamos que estaban exiliados en territorio nacional, en Burgos, ¿no? Sí. Pues muchos catalanistas y nacionalistas incluso, ¿no? De derechas, gente conservadora, pero que no sintonizaban con las ideas republicanas o se habían sentido amenazados pues, por elementos comunistas o anarquistas, porque pensemos que en el 36, después del golpe de Estado, pues hay una gran represión en la retaguardia republicana contra elementos conservadores, ¿no? Pues acusados de estar detrás, ¿no? O de ayudar a los fascistas, ¿no? Pues estos catalanes de Burgos, digamos, que se dedicarían a reorganizar el panorama cultural de la ciudad. Sí. Bueno, claro, y era su momento. Franco les permitió volver, ¿no? Claro. Mira, en un primer momento, los nacionales prometieron respetar la lengua y la cultura catalanas. Sin ir más lejos, muchos de los que habían ayudado y financiado el golpe de Estado, y es que estaban en el bando franquista, eran nacionalistas catalanes conservadores, como Francesc Cambó. Sí. Que financió, ayudó a la causa nacional, ¿no? Porque le interesaba, bueno, el mal menor, pues ante la revolución del proletariado, pues era, pues a lo mejor, pues limitar las libertades de Cataluña. Bueno, pero mi buchaca, ¿no? Mi bolsillo sigue intacto, ¿no? Pues de alguna manera, pues con esto, pues los nacionales, pues supieron jugar, ¿no?
Ya. Aún y así, poco después se verían realmente las intenciones reales del régimen para con la lengua y cultura catalanas. Sí. Hay ejemplos. Muchos católicos, por ejemplo, después de la guerra, una vez acabada la guerra, volvieron a dar misas en catalán, a hacer revistas de parroquia en catalán, Sí. ¿no? Pensando, bueno, pues volvemos a la normalidad anterior, ¿no? Y las autoridades franquistas les dijeron, no puede ser en catalán, tiene que ser en castellano. Ya. Y de alguna manera, pues ya se le vio el plumero, ¿no? Claro. Porque nuevo régimen, era como, no estoy en contra de este cura, pero sí de que lo haga en catalán. Claro. Y el cura pues pensaba, bueno, hemos vuelto a la normalidad. No. Usted no puede utilizar... Usted habla catalán en la intimidad, ¿no? Como decía uno que yo me sé. Sí. Eso es. Mira, y antes de acabar, no hay que olvidar este 500.000 de personas que cruzaron la frontera con Francia huyendo de los nacionales tras la derrota republicana. Ya. Son personas que, lo hemos dicho al principio, hemos puesto ejemplos, cosas que siguen sucediendo hoy día, ¿no? Personas que iban dejando aquello que no podían llevar por el camino, se quedaban coches, se quedaban pertrechos, sacos, bueno. Llegaron andando a Francia, muchos de ellos, mientras la aviación del bando nacional pues los ametrallaba desde el cielo. De esto hablaremos otro día. Pero como ya hemos explicado antes, en Francia pues Francia no les ofrecería una acogedora bienvenida. No, y esto sí que nos tiene que recordar a la tan poco acogedora bienvenida a todos estos refugiados, miles y miles que han llegado en los últimos años a Europa. Pero como tú dices, lo podemos comentar otro día, pero me quedo con la cifra, 500.000 de personas que cruzaron la frontera con Francia, no son pocos. Es una historia, aquí hay otra historia que contar en otro de los episodios, pero bueno, como tú dices, lo dejamos para otro episodio. Francisco Javier Rodríguez Fran, muchísimas gracias, te esperamos el próximo viernes. Gracias, nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.